vive hoy Venezuela? ¿Cuáles son las características más relevantes? Sí, la crisis es de todo tipo. Y desde mi punto de vista, la crisis educativa, la crisis de orden moral. Bolívar lo había advertido en el discurso ante el Congreso de Angostura, cuando hablaba de las leyes, los códigos, los estatutos. Por sabias que sean, son obras muertas que poco influyen en las sociedades. Hombres patriotas, hombres ilustrados, hombres virtuosos son los que constituyen la República. ¿Cómo forjar ese hombre virtuoso? La única manera de forjarlo es a través de la educación. Y educar no es como una vacía que se hace llenar, como decía Platón, sino como una planta que ha de crecer. Hay que internalizar las virtudes que no son innatas. Y se necesitan maestros y libros. Además de la crisis moral, ¿qué otra crisis hay hoy en Venezuela? Porque la educación conlleva la solución de la crisis moral. La educación. Pero eso es un proceso largo también. Un proceso larguísimo. Nosotros no estamos viendo ahorita, que digo yo, es mi criterio, no estamos viendo cuál es el problema de Venezuela. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema central? El problema de Venezuela es de todo tipo, que abarca a la persona como un todo. Una crisis político-intelectual y moral. ¿En qué consiste? ¿Cómo describe esa crisis? Nosotros lo estamos viendo en la calle ahorita. Ajá. Y a través de la televisión y a través de lo que está pasando en el mundo. Es decir, nosotros hemos sido arrastrados, entre otras cosas, no solamente por los problemas propios de Venezuela, sino porque, como dije antes, una potencia extranjera que lo dijo Bolívar, cuando se lo escribió a Campbell. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen ser destinados por la providencia para llenar de miserias a la América en nombre de la libertad. Eso está presente. Eso es inherente a la persona humana. Exacto, sí, me lo comentaba. Sí, pero estamos en la etapa de la evolución del fenómeno humano, en la etapa pensante. Esta etapa pensante depredadora, como ya dije antes. Todos somos depredadores, uno más, uno menos. Sobreviven los más fuertes, los más capaces, los más aptos y los más pícaros. El derecho al servicio de los poderosos, ¿no? En Venezuela hay una crisis económica. Hay crisis económica. Hay una crisis política, hay una crisis ética. Sí, señor. ¿Cómo describe usted la crisis política? La crisis política deviene por la falta de liderazgo y de hace mucho tiempo. Tuvo que venir Hugo Chávez para sacar a Venezuela de la fauce del imperio. Todo eso lo sabemos nosotros. El petróleo estaba a $7 y estaba en aquella coyuntura que marcó el Caracazo y que disparó el 4 de febrero, que es el segundo grito de independencia, que todo el mundo sabe. ¿En qué consiste esa crisis de liderazgo hoy en Venezuela? La crisis del liderazgo la estamos viendo porque no hay la palabra de los hombres que están en la oposición y en el poder, que pueda llevar a todos los venezolanos a cristalizar en un espíritu nacional. La palabra, el discurso. Palabra, el discurso, sí. Bolívar lo decía en el discurso ante el Congreso de Angostura, que tenemos que caer siempre en Bolívar. El discurso de Angostura es llamado el libro de las revelaciones del alma nacional, pero no le revela nada a nadie porque nadie lee ahorita. Bolívar dice: el mejor gobierno es el que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad posible. No la tenemos. La mayor suma de seguridad social. No la tenemos. La mayor suma de estabilidad política. No la tenemos. Si no la tenemos, porque no tenemos los líderes. Ahora, los líderes no salen de la noche a la mañana. Así. Nosotros hemos venido perdiendo el liderazgo desde la muerte de Bolívar. Sí. Bolívar lo señala en su discurso en la Convención de Ocaña. Ahí comenzó la decadencia, no solamente de Colombia la Grande, sino de la Nueva Granada
de Venezuela y del Ecuador. Allí comienza. Y la guerra federal nuestra no fue sino el continuum, los carbones que habían quedado encendidos de la guerra de independencia. Esas dos guerras, que como dijo Cecilio Acosta, las guerras no arrastran sino sangre, y más las guerras intestinas, han sido un extravío para volver al mismo punto con un desengaño de más y con un tesoro de menos. Ese tesoro de menos, incluso está el eslabón de conductores de liderazgo de los venezolanos, se ha venido quemando en la guerra de independencia primero, la guerra federal después. Y luego con las guerras del petróleo, el éxodo campesino. Hemos preferido el dinero a los estudios. Y un hombre sin estudio es un ser incompleto, como decía Bolívar. ¿Cómo va a tener líderes sin haber estudiado? En esta crisis profunda, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en este momento? En este momento el papel de las Fuerzas Armadas es contribuir a estabilizar el país. ¿De qué manera? Ayudar al país. Andrés Eloy Blanco dijo, yo entiendo que la Fuerza Armada es el órgano hematopoyético del Estado venezolano como superorganismo. Son sus glóbulos blancos. La fagocitosis es necesaria para mantener fuera del alcance de los microorganismos y bacterias que tratan de dar al traste con el superorganismo estatal venezolano. Esa es la misión de la Fuerza Armada, matar y morir por la patria. En líneas generales, esa es su función. Es una de las instituciones de mayor prestigio del Estado, ¿no? Sí, aunque pero se ha venido debilitando. En esta crisis de liderazgo, ¿cuál es el rol? Se ha venido debilitando porque ha asumido trabajo que no le corresponde. Y no es porque la Fuerza Armada esto lo ha querido, sino que el Estado mismo, por débil en términos de su concepción geopolítica, ha visto en la necesidad de incorporar a la Fuerza Armada. Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano, lo dijo en una oportunidad. El ejército, por extensión la Fuerza Armada, es el rayo dentro de la luz y la nube. Un rayo que cuando no tiene por qué herir, es decir, cuando no está en guerra, alumbra. Ese alumbra, es decir, tiene que ayudar al país en estas circunstancias, y hay que verlo así. ¿De qué manera puede ayudar al país en este momento de confrontación, sí, de polarización la confrontación y de enorme descontento? La confrontación y la polarización es de índole material, más que todo. No es espíritu intelectual, porque hemos estado siguiendo caminos equivocados. ¿Por qué material? Explíqueme. Pues los pueblos caminan sobre sus estómagos y por extensión los ejércitos también. Y entonces uno le echa la culpa al primero que ve. Y le echan la culpa a la Fuerza Armada por lo que está pasando, no, la Fuerza Armada no tiene culpa de eso. Habrá quienes en términos muy individuales pueden estar haciendo, qué sé yo, cometiendo delitos, pero la Fuerza Armada como un todo, no. La Fuerza Armada está ayudando al Estado venezolano. Es una situación crítica que está propiciada por el imperio desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Monroe. ¿Y el rol en un escenario de polarización, de confrontación política? El rol es de equilibrar, de evitar que vayamos a caer en una guerra civil. Ese es el rol de la Fuerza Armada. Porque si nosotros caemos en una guerra civil, estamos abriendo las puertas al imperio para que entre por el corredor polaco que tiene planificado desde antiguo. Eso es maquiavélico. Explíqueme cómo es ese corredor. Fíjese. Aquí están, es como una especie de sofisma, un supuesto, falsos supuestos, o falsos positivos lo llaman también, que viene elaborando el imperio. Eso es inherente al principio de selección natural para tomar presas, para tomar minas de petróleo, para tomar playas continentales. Eso es inherente a la persona humana y a los estados como superorganismos enocéntricos. Explíqueme un poco
¿Dónde está ese corredor? Ese corredor, de los Estados Unidos el corredor polaco para entrar en Venezuela, pero cuando regresemos a los comerciales. Sí, sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el